evolución de la enseñanza de la formación ciudadana en la educación básica. Bueno, en este apartado se busca que a través de la educación se forjen ciudadanos que puedan actuar en el marco de las instituciones y las formas de convivencia que se consideren adecuadas. En el currículo es sobre el quehacer de maestros y maestras, además de diferentes actores. Estos son diseñadores de materiales, encargados de formación, evaluación, programas de estudio, etc. Se resaltan los momentos más relevantes en la currícula de México, los cuales son 5. El primero son los catecismos cívicos, el segundo el nacionalismo cívico e instrucción, el número 3 es el planteamiento del currículo por áreas, el número 4 introducción de asignaturas de educación cívica y civismo y el número 5 formulaciones de la formación cívica y ética a lo largo de la historia. A lo largo de la historia de la formación cívica y ética se desarrollaron diferentes modelos educativos. El primero fue en 1999 con la formación cívica y ética en la secundaria, en donde se realizó la vinculación de contenidos con los intereses de los adolescentes. En el 2008 el Programa Integral de Formación Cívica y Ética ya se formuló con primaria. En el 2011 fue la articulación de la educación básica, es decir, primaria y secundaria. Y en el 2016 fue la primaria y la secundaria con el modelo educativo del 2016. E igualmente, pero no menos importante, también se menciona que la formación cívica y ética debe ser una oferta de actualización para los maestros. Aquí nos mencionaba 3 diferentes incisos, el cual el inciso A es la formación inicial. Y aquí nos menciona el promover la participación voluntaria de los estudiantes, es decir, los normalistas o que estudian en escuelas pedagógicas, en donde se formulan talleres, prácticas, visitas de observación y otras actividades orientadas a formar sus propios valores personales y también a desarrollar sus capacidades pedagógicas. En el inciso B es la capacitación. Aquí nos menciona que los programas de actualización de maestros también deben de atender la formación de valores de los propios maestros, es decir, como la necesidad de una capacitación pedagógica para la educación valoral. Y el inciso C es los talleres con maestros. Aquí más que cursos con maestros y más que cursos enfocados a los conocimientos, serán las experiencias personales y grupales las que incrementen su sensibilidad y sus capacidades formativas. Años 70. Se da una nueva versión de libros de texto y de programas de estudio, con la participación de equipos de especialistas, quienes exploran fundamentos de disciplinas y del aprendizaje. El currículo se encuentra organizado por áreas. El civismo se integró a las ciencias sociales. Los libros situaron el papel que México tenía en la escena internacional, donde se mostraron más fotografías de la población con ejemplos de prácticas culturales. 1993. En el contexto se visualiza un nivel de madurez de la conciencia ciudadana. Se reconoce el sistema autoritario que limita el potencial, la participación de la ciudadanía y la toma de decisiones. Se da una reforma de los libros de los años 70. La SEP publica nuevos programas de estudio. La educación cívica vuelve a aparecer en educación primaria y civismo en secundaria. Se da la inclusión de temas relativos a los derechos humanos. El enfoque alude a la formación de valores, en donde se deja que otras asignaturas también puedan contribuir a dicha formación. Prevalecen contenidos relativos a la organización del sistema político, la Constitución y la identidad nacional. En la educación primaria baja se enuncian e ilustran los derechos de los niños. En la primaria alta no hay libros de texto, solo se publica el material Conocer nuestra Constitución. En la secundaria sí hay libros, pero no para los maestros. Por lo tanto, no dice cómo trabajar dicha asignatura. También se da el sacrificio de la asignatura por enseñar otras. Hay poca presencia del civismo. También se plantea una nueva estrategia para la formación ciudadana desde la escuela. 1999. Surge el nombre de Formación Cívica y Ética para la educación secundaria. Se caracteriza por proveer de una vinculación de los contenidos ciudadanos hacia los intereses de los adolescentes. Se incorpora la noción de la formación ética que implica el desarrollo de capacidades para emitir juicios. 2006. Se incluyen las competencias ciudadanas. Se ancla la experiencia de los niños y adolescentes a la reflexión sobre la vida ciudadana y la perspectiva ética. 2008. Se publica el Programa Integral de Formación Cívica y Ética. 2011. Se trabaja con la propuesta que actualmente está vigente, donde surgen cambios de forma con repercusiones en el fondo.
Se impulsa la formación de los docentes, reconociéndolos como sujetos éticos y ciudadanos. Se da la preparación para que atiendan a la sociedad, buscando la formación ciudadana de sus futuros estudiantes. 2016. Avances de la propuesta de la SEP. Los rasgos de la formación cívica y ética se articulan en ejes: desarrollo humano, ética ciudadana y democracia participativa. A continuación, se muestran las 8 competencias cívicas y éticas. Junto con las competencias también se plantearon ejes, ámbitos, procedimientos formativos y elementos curriculares como los aprendizajes esperados y los contenidos, los cuales deben marcar las pautas de cómo el docente debe llevar a cabo el trabajo dentro del aula. Klotz en el 2010 señalaba cómo la currícula acerca de la ciudadanía transitaba de una perspectiva tradicional enfocada en la adquisición de contenidos y que solo se ubicaba en los últimos grados de educación básica, hacia una perspectiva formativa en donde se busca la adquisición de competencias democráticas. Esto a través de retomar los problemas actuales y buscar la resolución de conflictos, y que debe estar presente durante toda la educación básica. Esto último se vio durante el periodo de 2000 al 2008, en donde la asignatura de formación cívica y ética se encontraba presente desde primero de primaria hasta tercer grado de secundaria. La educación ciudadana debe ser un proceso pedagógico, político y cultural centrado en la formación del sujeto moral y político. Es decir, no solo se debe centrar en la adquisición de conocimientos, sino también en el desarrollo de competencias tales como ejercer y respetar sus derechos, ejercer su función pública como ciudadano y favorecer la participación social y política. Es decir, que la educación para la ciudadanía debe ser significativa para la vida del estudiante. La educación ciudadana debe estar dividida en 3 ejes: educación en valores, educación en derechos humanos y educación en, para y sobre la democracia. Durante mucho tiempo en la educación básica se ha centrado en la formación de valores nacionalistas y de un sentimiento patriótico, dejando de lado una formación más completa en valores universales. Por su parte, respecto a los derechos humanos, estos fueron incluidos a la educación básica en el año de 1993, sin embargo eran más considerados como unas garantías individuales, lo cual cambió en la reforma de 2011, en donde ya se marcan como derechos humanos universales. Por último, cabe resaltar que en 1999, producto de la transición democrática de ese tiempo, se empezó a tomar en cuenta la vida cotidiana de los estudiantes para su formación ciudadana. La subjetividad política aborda como aspectos como la conciencia de uno mismo como sujeto social, político y de derechos, nuestra identidad ya sea étnica, cultural o de género, la narración histórica, la imaginación política y un sentimiento de indignación influyen en nuestro posicionamiento político. Por último, respecto a la formación ciudadana de los docentes de educación básica, en el nivel de primaria, el Plan de Estudios 2011 señalaba las siguientes competencias: actuar con sentido ético, crear espacios de aprendizaje incluyentes y actuar de manera ética ante la diversidad presente en el aula. A su vez, en este mismo plan se contaba con los siguientes cursos para la formación ciudadana, siendo estos: formación cívica y ética, filosofía de la educación, atención educativa para la inclusión, atención a la diversidad y formación ciudadana. Todos estos estando presentes entre el 4º y 6º semestre de la licenciatura. Ahora hablaremos un poco de la construcción histórica y social de la asignatura de formación cívica y ética. Se cree que el propósito de la educación cívica sigue siendo la construcción de la ciudadanía y el de fomentar el amor por la patria. Sin embargo, debemos de estar conscientes que la misión de la educación cívica y ética ha ido transitando con el largo de los tiempos. El civismo clásico está conformado por 3 elementos, los cuales son el nacionalismo, el catecismo clásico y el socialismo político. En este antiguo concepto se cree que los niños no son pertenecientes a la política, sin embargo debemos de estar conscientes que los niños pueden hacer política.
A pesar de todos estos elementos que se tienen aún de la formación cívica y ética de antes, existen fracturas que han ido cambiando el concepto de esta asignatura. Algunas de estas fracturas son la ruptura de la visión de una identidad monolítica, es decir, que ahora se valora la diversidad que existe en el país. Otra de estas es la incorporación de la dimensión socioemocional. En esta se trabajan aspectos como la sexualidad, adicciones, identidad juveniles. También se habla de un abordaje contextualizado. Este debe ser significativo y relevante para el alumno. Se considera una ciudadanía activa e integral. Este es un cambio en la concepción de la ciudadanía y del quehacer ciudadano. Ahora se ve un enfoque del desarrollo moral autónomo y los valores van más allá del buen ciudadano y de las virtudes cívicas. A pesar de estas fracturas, también existen aún grandes diques que detienen esta evolución de la educación cívica. Alguno de ellos es que la realidad social debe de ser construida por personas y ciudadanos comunes. Sin embargo, aún existen grandes mitos y relatos de héroes. Otra de estas son las condiciones poco propias de la formación cívica y ética, como es que la organización escolar es vertical y autoritaria, y también no se da espacio a esta asignatura, tiene muy pocas horas y no cuenta con los materiales suficientes. Existe también un gran desinterés en el fortalecimiento del clima social de la escuela, entonces no se llevan a cabo proyectos hacia la vida cotidiana de los estudiantes. La formación cívica y ética está compuesta por algunos elementos, algunos de ellos son el aprendizaje de la historia. Este es importante porque desde ahí podemos entender distintos aspectos políticos del país. También debe de ser sistemática, significativa y contextualizada de acuerdo a los estudiantes. Deben de existir representaciones sociales de la democracia y la política. También las prácticas pedagógicas deben de ser significativas. Se debe de tener en cuenta una conciencia escolar pacífica, inclusiva y democrática. También se debe de llevar a cabo el desarrollo de las emociones y las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos debe de estar presente. Es interesante contrastar desde una perspectiva mayoritariamente crítica lo establecido como propósito de la formación cívica y ética dentro de la educación básica en los planes y programas 2011 y 2016. En el primero tenemos como propósito el que el alumno comprenda y aprecie la democracia como una forma de vida y de gobierno, por medio del análisis y la práctica de valores y actitudes que se deben de manifestar dentro de la convivencia o de la relación que éste tenga con su entorno. Asimismo, mediante la comprensión de la estructura y el funcionamiento del Estado al que pertenece, para que éste logre aplicar mecanismos que le permitan regular su participación, en este caso democrática, con gran apego a las leyes, con un alto significado o sentido de justicia, pero sin perder de vista la noción de derechos humanos que le proporcionan a este garantías individuales como respaldo en su tránsito en la sociedad. Mientras que la propuesta curricular 2016 es todavía más ambiciosa, ya que esta abarca aspectos todavía más complejos como lo son la promoción de la aplicación de las leyes para fortalecer el Estado de Derecho. Este propósito se ha sometido a rigurosos análisis y se ha deducido que es algo incomprendible en la mayoría de los casos para los alumnos dentro de este nivel, que es el básico y que se mantiene en un estándar promedio. Asimismo, busca el rechazo hacia la discriminación, teniendo como referentes las normas, las reglas, las leyes, etc. Pero aquí, ¿qué pasa? Deja de lado lo que es el contexto, que es lo más importante, porque bien sabemos que México es uno de los principales países con altos índices de discriminación, ya que esta práctica se ha convertido en parte de la cultura. Y por último, al igual que la propuesta 2016, busca que el alumno ejerza sus derechos, comprenda una ciudadanía de manera responsable, informada, etc. Todo esto con la finalidad de que éste sea un participante activo dentro de su entorno social.
Ahora bien, cabe mencionar que el Plan 2011 establece aún competencias, mientras que el Plan 2016 únicamente temas. Sin embargo, ambas propuestas van de forma gradual, es decir, desde lo personal hasta lo social. Por último, tenemos que la finalidad esencial de la formación cívica y ética dentro de la educación básica es que el alumno sea dotado de las herramientas necesarias para que éste logre alcanzar la competencia ciudadana, logrando que éste sea un sujeto activo socialmente, con capacidad de resiliencia, con conocimiento de garantías individuales y con la noción verdadera del término ciudadanía. Y que es fundamental que se cree un plan y programas con un proceso claro de desarrollo gradual de la competencia ciudadana, desde el punto de partida, los elementos intervenientes hasta la meta u objetivo.